Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor en este Antiguo Testamento desde el libro del Deuteronomio. Ya sabemos que el libro del Deuteronomio está compuesto por 4 principales discursos de Moisés. Moisés, que se encuentra aquí ante la tierra prometida, da el último a Dios, es decir, las últimas indicaciones. Incluso en este capítulo que encontramos, el capítulo 11, que hace parte del segundo discurso que está haciendo Moisés, es muy interesante porque nos da un momento de transición en que él presenta: cuando posean la tierra donde ustedes van a entrar, dice, y vivan en ella, cumplan fielmente todos los preceptos y leyes que hoy les impongo. Esto es lo que nos decía. Y ahora, como un paréntesis, decíamos, también encontramos la parte de la autoridad, que se refiere como un paréntesis, las leyes sobre la autoridad, que va del capítulo 16, 18 al 18, 22. Estábamos tratando y estábamos hablando nosotros sobre esto. Nosotros volvemos un poco y miramos que lo primero que dicen estos párrafos de 18, 1 al 8, vamos a recordar, los sacerdotes, ahora estamos hablando. Esta es una de las autoridades que tenemos en la Biblia. Primero tenemos al rey, ciertamente, después tenemos también a los profetas, ahora estamos presentando los levitas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya de esto en el curso anterior? Solamente para un repaso general que se refiere a los levitas. La constitución del pueblo de Israel se refiere entonces a los sacerdotes, en este capítulo 18, 1, 8. Otro de los grupos de autoridad central, porque los sacerdotes, los levitas, siempre han representado esta autoridad central dentro de Israel. Ahora, esta breve ley que nosotros encontramos aquí del Código Deuteronómico trata casi exclusivamente de la retribución que corresponde a los sacerdotes
por el ejercicio de sus funciones, es decir, el derecho de los sacerdotes sobre el pueblo. ¿Qué es lo que ellos tienen que recibir? Es como decir cuál debe ser el sueldo, ¿verdad?, de los sacerdotes, de los levitas, porque en ese momento, nos presenta aquí muy bien, dice que ellos no poseerán ninguna parte de la tierra prometida, sino que ellos estarán al servicio de todos los clanes, de todas las tribus. Dice, por lo tanto, esta tribu, es decir, la tribu de Leví, no poseerá una herencia en medio de sus hermanos. Su herencia es el Señor, como él mismo se lo ha declarado. Hasta ahí todo bien, nos presenta los levitas que están bajo la mano del Señor, la herencia, ¿verdad? Ahora, los derechos de los sacerdotes sobre las personas que ofrecen en sacrificio un animal del ganado mayor o menor son los siguientes. Se dará al sacerdote la espalda, la quijada, el estómago. Es decir, aquí comienza todo aquello que le debe corresponder. Como estábamos diciendo, aquí es más bien qué es lo que ellos van a recibir, qué es lo que le corresponde a los sacerdotes de las otras tribus, cómo se lo deben pagar, qué es lo que ellos tienen que recibir. Después, desde el versículo 9 al 22, otra autoridad central en Israel, que son los profetas. Aunque los profetas no tienen un sitio en las líneas de la autoridad institucional, gozaban, sin embargo, de una enorme autoridad moral. Miramos un poco desde el 9. Cuando entres, le dice, de los profetas está hablando, en la tierra que el Señor tu Dios te dará, no aprendas a practicar las abominaciones que cometen estas naciones, que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija. Esto, por ejemplo, teníamos entre las naciones vecinas, circunvecinas, Moloch, por ejemplo, ¿verdad? Después dice, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Y esto parece tan actual también, porque también la practican y te ven con la astrología, la magia, hechicería. Nosotros le llamamos de otra manera, umbanda, quimbanda, payé, estaba mía. La mía 2000 años atrás, oye, prohibí, 2000 años atrás. Tampoco habrá ningún encantador ni consultor de espectros o de espíritus. Oye, mío lean de po, mío lea un acá, o lea no sé qué cosa, de ciudad entero, le cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa. Aquí cada uno puede inventar lo que quiere. Yo un día puedo poner ahí, no sé, un negocio y pongo aquí se lee, se lee de tu oreja. O peiteta así. A mía esta vez, y gente que se vaya a la misa, por ejemplo, ¿verdad? Y que entienda verdaderamente que todo esto es lo que dice, ¿verdad? Consultor de espectros, de espíritus, ni evocador de muertos. Hasta ahora también hay gente así que se dedica a esas cosas, ¿verdad? Evocadores de muertos. Bueno, porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor tu Dios, y por causa de estas abominaciones el Señor desposeerá a estos pueblos delante de ti. Tú serás irreprochable en su trato con el Señor tu Dios, porque las naciones que vas a desposeer escuchan a los astrólogos y adivinos, pero a ti el Señor no te permite semejante cosa. El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escuchará. Eso es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo, lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Al que no le escuche a este profeta. Fíjense que esto que hace 2500 años, ¿verdad? Ellos ya consideraban así. El profeta es aquel que anuncia sobre la realidad y denuncia sobre la realidad también, desde la realidad. Denuncia lo que no se hizo o de lo que se robó y anuncia cuál será la consecuencia de la realidad en la que nosotros estamos viviendo si seguimos de la misma manera, ¿verdad? Hoy en día tenemos mucho. Hace poco, por ejemplo, falleció este famoso obispo, el del Cámara, ciertamente, una gran, pero después está Casaldáliga también.
hace poco, ¿verdad?, que falleció. Pero estos son profetas de su tiempo, ¿verdad?, a que fueron perseguidos, pero como todos los profetas, porque decían la verdad y luchaban por su pueblo. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe'e, Antiguo Testamento. Mujeres sencillas, pocos las conocen y no aparecen en las portadas de los periódicos, pero son mujeres reales de carne y hueso y que tienen mucho que decir sobre los retos del siglo XXI. A Tiziana casi la echan del banco donde trabajaba por quedarse embarazada por segunda vez. Ella consiguió cambiar la mentalidad de sus jefes gracias a pequeños gestos, paciencia, mucho trabajo y después de sufrir mucho en silencio. Isabel Sánchez cuenta estas y otras 79 historias en su libro Mujeres brújula en un bosque de retos. Allí narra cómo algunas mujeres cambiaron la dinámica de entornos hostiles o contrarios. Una guía que ayuda a mirar la vida con optimismo. Lo que veo es que necesitamos amar el mundo apasionadamente, abrazar esos retos que todos tenemos, que pueden sonar muy grandes y hay que hacerlos pequeños, hay que meterlos en la sala de estar de nuestra casa. ¿Y quién nos lo mete? ¿Quién nos da ahí un toque de orientación? Pues historias verdaderas. Mujeres brújulas, pero de carne y hueso, que nos dicen, sobre este reto grande, yo tuve esta historia y reaccioné así. Isabel Sánchez recoge historias de superación, de audacia, pero también de perdón. Es el caso de una mujer que logró perdonar a su marido tras abandonarla durante años con 5 hijos. O la historia de Ana, de Sydney, a quien le dieron la peor noticia posible. They gave me a time limit of 12 months to live, and it shook me to the bone. Ana tuvo que encajar el golpe y afrontar la última etapa de su vida con valentía. Tenía 3 hijos. Isabel Sánchez eligió contar historias de mujeres ejemplares, pero corrientes, de personas frágiles que no abrazan la cultura de la queja y ofrecen soluciones a los retos del mundo de hoy. Serían las influencers vulnerables. Dice que son la medicina contra el mito de creerse autosuficientes y la base para crear un mundo solidario. Para eso necesitamos aceptar nuestras propias limitaciones, no querer ser perfectos y aprender a aceptarlas de los demás. Me parece que eso es ser solidarios, es acogernos como somos. Me parece que se nos educa en una cultura de la imagen en que queremos corregir continuamente las imperfecciones, que no se noten, taparlas, que no se vean, y eso al final nos hace ansiosos. Isabel Sánchez ha podido recoger estas historias gracias a sus viajes en más de 50 países. Ella dirige el Consejo de Mujeres que asesora al prelado del Opus Dei y su trabajo le ha llevado por todo el mundo para conocer cómo las mujeres de esta institución han implantado su carisma de santidad en lo ordinario en cada país. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande yara ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP
estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento. Estamos mirando esta parte que nos habla, ¿verdad?, de los profetas, y decíamos que el profeta es el que habla de su realidad, pronuncia, dice lo que va a suceder, pero de acuerdo a la realidad que está viviendo, ¿verdad? No es que está adivinando cosas que no tienen nada que ver con el contexto histórico, al contrario. Desde el contexto histórico se están proyectando hacia el futuro, lo que va a suceder si seguimos de la misma manera. Y así también cuando nosotros, mirando la realidad, así como profeta, quiere denunciar y denuncia desde el pasado lo que ha sucedido. ¿Por qué nosotros hoy estamos? Se hace esa pregunta. ¿Por qué nosotros hoy somos pobres?
Y no es porque somos pobres como riqueza, como naturaleza. Yareco Baiteo y somos más ricos que muchos otros países. Y yo eso les puedo decir. Está corre el mundo y ahí la gente. Ahí está esa. Un mismo día jugué de ahí en cuanto a naturaleza, que esto y aquello. Sin embargo, hoy puro por haber la iñaca. O por lo menos son personas un poquitito, pienso yo, un poco más responsables que nosotros. Más responsables que nosotros. Por lo menos procuran esforzarse más en la educación, invierten más en la educación. Y entonces no hay gente que pase tanta necesidad. No estamos diciendo que es el paraíso 100%, pero también no hay por nada gente. Hay champime, pero sin embargo están mejor que nosotros. ¿Y por qué? Y por la educación o por el contexto histórico de su gente. Lastimosamente, yo lo digo así. Porque ya y ojalá, ¿verdad?, que un día nosotros podamos levantar esto, ¿verdad? Yo quisiera, aunque sea con un granito de arena, contribuir, ojalá que esto también llegue al corazón de todos, ¿verdad? Y que pensemos en lo esencial, que esto es caminar juntos, es caminar en comunidad, es dejarse tocar por Dios y comenzar algo nuevo. Mirá lo que están haciendo los profetas, y los profetas justamente anuncian y denuncian. Lo primero que dicen estos párrafos es que le está prohibido a Israel, recurrir para conocer la voluntad divina. Recurrir, ¿verdad? A cualquier cosa recurren. ¿Viste? Entonces, es importante para mí. Está prohibido, dice, recurrir a cosas que no tienen nada que ver para conocer la voluntad divina de Dios. Por ejemplo, a los medios de adivinación. La voluntad divina. Adivinación. Es adivinata, amigo. No es aquí cuestión de adivinar. La voluntad de Dios se va manifestando y se va mostrando en la medida en que nosotros verdaderamente vamos leyendo nuestra historia, porque esa es la forma como Dios se va manifestando, ¿verdad? La adivinación a que recurrían los pueblos a los que va a desplazar a su ingreso de la tierra prometida. Esto está diciendo, no podemos hacer lo mismo que hacen los otros pueblos, que evidentemente se dejan llevar por una religión baja. Esos recursos paganos, ahí está, recursos paganos, son una abominación para el Señor. Para conocer la voluntad divina, Israel tendrá a los profetas que continuarán la obra de Moisés. Ese es el medio que les dará Dios a los profetas, que nos irán mostrando el camino, nos irán anunciando. De cualquier modo, también lo que diga un profeta deberá ser sometido a la prueba de los hechos. También lo que diga el profeta. 18, 20, 23. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre, una palabra que yo no le he ordenado decir, que vea. Yo me hago del profeta y yo comienzo a hablar en nombre de Dios y digo cualquier barrabasada también. O si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá hoy. Ese profeta morirá. ¿Quién te dio esa autoridad para decir cualquier cosa, verdad? O porque a vos se te ocurre. Estos son los famosos, ¿verdad?, que se autoproclaman. ¿Quién le ordenó sacerdote? ¿Quién le ordenó, verdad, pastor? Porque se fue 2 o 3 meses, memorizado 2 o 3 versículos, pero vos cambiar paité. Y la dice por sus intereses. Y después su sueldito, su platita, su diezmo, apea y no le interesa. Al final de cuentas, ¿verdad? Andeñe ponado, lo que sea, y bueno. Y eso es justamente lo que aquí el libro del Deuteronomio, mirá que el libro del Deuteronomio se pone en contra de todo lo que son falsos profetas y todo lo que se dan cuenta de aquí, ¿verdad? Ese profeta morirá, ese que se pone guau, se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir. No le he ordenado decir absolutamente. Porque lo primero que está haciendo es tal vez un lavado de dinero. Hay muchos luego que se aprovechan de eso, entonces se está aprovechando. Peor todavía, si es eso. Y de eso hay, de eso hay. Ahora que la gente, ¿verdad?, esto del ministerio de culto, ministerio de culto, ¿verdad? Pues no sé hasta dónde verdaderamente ellos investigan y ven esas cosas. No sé, sinceramente, no sé. Y entonces, estas cosas ya en el Deuteronomio, 2500 años atrás, ya el autor sagrado se daba cuenta, que había muchos embaucadores, ¿verdad?, y muchos que estaban aprovechándose de la religión. Y por eso es que el profeta denuncia. Y el autor sagrado aquí lo está diciendo directamente. Dice, a los diversos tipos de adivinos a que recurrían los pueblos cananeos, se contrapone la figura del profeta. Se contrapone.
Mirá que la figura del profeta se contrapone a todo lo que son adivinos o que son, no sé, figuras más bien que solamente atraen por otros intereses, ¿verdad? Es un don de Dios a su pueblo. El profeta es un don de Dios a su pueblo. Que él pueda decir la verdad, que él pueda discernir, que él pueda ayudar y que él pueda dirigir al pueblo, ¿verdad? El Señor tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo, dice Moisés. Porque Moisés es justamente el líder, el que dirige al pueblo por el camino, por el desierto, lo dirige, le ayuda a tomar decisiones. Lo que aquí se promete no es tanto un profeta cuanto una línea de profetas, una institución permanente, ¿verdad? Una institución permanente. La forma verbal que se emplea es yaquín, que expresa una acción repetida y continuada por parte de Dios. Qué lindo que es eso, ¿verdad? O sea que la acción del profeta es una acción continua. Por eso es que siempre van surgiendo profetas para cada tiempo. Yo hace rato le decía a un elder Cameron, a un obispo, qué bárbaro. He escuchado tanto de esos discursos y tantas cosas lindas, pero verdaderamente si uno escucha y después mira la realidad, cómo se vivía en su tiempo, pero no hay nada que desperdiciar, nada que desperdiciar. Aprendendo vemos en YouTube discursos de elder Cameron, por ejemplo, este obispo en Brasil, o pongan el de Casaldáliga. Hace poco murió Casaldáliga, pero son verdaderamente discursos que hablan al pueblo sobre esta realidad, de anunciar y de denunciar también cosas que no funcionan. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado yo confío, espero. El Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré, a su lado venceré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando la palabra de Dios, procuramos entrar en lo esencial, en lo fundamental de nuestra vida, de nuestra historia, conocer cómo Dios nos habla, y aquí a través de Moisés, ¿verdad? Moisés. Sabemos que es la escuela deuteronomista, ¿verdad? Que pone en boca de Moisés, ciertamente, este discurso antes de entrar a la tierra prometida. Ellos sufrieron terriblemente el exilio y ahora, después de 900 años, están reflexionando y están diciendo, mira, esto es lo que Moisés nos había dicho en su último discurso. Por lo tanto, esta es nuestra constitución, porque esta viene a ser la constitución, ¿verdad? La Torá quiere decir justamente, Torá en hebreo significa ley. Torot, eso quiere decir leyes, plural, ¿verdad? Torá, la Torá, la ley. Bueno, por lo tanto, dice el Señor, suscitará de en medio de ti, de entre sus hermanos, un profeta como yo, dice Moisés. Entonces, la acción profética es una acción continua. El Señor siempre suscitará a alguien, ¿verdad? Lo que aquí se propone no es tanto un profeta cuanto una línea, ¿viste? Una línea de profetas. Una línea de profetas. Es decir, la responsabilidad dentro de la comunidad. ¿Por qué te está dando una línea de profetas? Porque el mundo continúa. Nosotros no somos eternos. Nosotros tenemos que asumir un papel importante dentro de nuestra sociedad en el momento histórico, cronológico en el que estamos viviendo. Entonces,
Ya sabe alguien, ya enduque, entonces ya guata. Tenemos que vivir nuestro tiempo histórico. Es aquí y ahora. Y por eso es toda una línea, decíamos, que se está proponiendo, una línea de profetas, ¿verdad? Y por eso hay una acción repetida, Hoy hay un profeta, mañana habrá otro profeta, pasado tendremos otro profeta. El del Câmara o Casaldáliga, como dijimos nosotros en Brasil, estos dos grandes obispos, dentro de una teología, ¿verdad?, de la liberación en ese tiempo, ¿verdad?, que estaba tan en auge, tan fuerte. Incluso dentro de la iglesia le han perseguido a esta gente, ¿verdad? A un Leonardo Boff, por ejemplo, ¿verdad? Lo han perseguido. Y bueno, hay ciertas historias muy difíciles. Y no vamos a entrar en la vida personal de cada uno, ¿verdad? Pero por lo menos lo que el Señor hace decir, si como en el libro de los Números, ¿se acuerdan cuando estudiamos? Hasta por una burra habló Dios. Hasta por una burra, ¿verdad? Una burra, oñe, la burro, oñe, lleva. Y entonces, ¿y qué más, verdad? O sea, Dios se manifiesta de alguna manera. Entonces los profetas hablan y dicen las cosas de Dios y punto. O sea, son instrumentos en manos de Dios para decirnos la verdad. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy delicados, ¿verdad? Tenemos que ser muy delicados en escuchar, en discernir y en saber qué es lo que Dios nos quiere decir. A través del más burro, como se dice, ¿verdad? Pero, nosotros queremos escuchar aquí el erudito, el que viene allá de Harvard, el que viene no sé de qué universidad, la mejor. A él le vamos a escuchar porque dijo ese tipo. Como en estos días me pasaron, ¿verdad?, un video en el que dice, ir a misa hace vivir más, dice, te hace vivir, te prolonga la vida si vos te vas a misa. Dicen los científicos de Harvard. Ahora entonces ellos, descubrieron, los científicos de Harvard, de un estudio, ¿verdad? Claro, le da una fuerza espectacular. Pero cuando pillamos, los científicos de Harvard ahora descubrieron. Yo hace mucho, haciendo la Harvard, ¿verdad? Y mi abuelita ya descubrió eso antes que estudien los científicos de Harvard, que ella se iba siempre a la misa, comulgaba, se confesaba y tenía una espiritualidad pero tan fuerte y vivió años y años, ¿entendiste? Y no hace falta entonces que venga uno de Harvard y me diga, dala aranduca, ¿verdad? Pero nosotros sí, porque el científico de Harvard dijo. Entonces eso le quiere convencer no sé a quién. Ese es para convencerle a uno que no tiene fe. Y no sé si se va a convencer también, ¿verdad? No sé. Esta es otra cosa más, ¿verdad? Tiene que ser experiencia de vida, tiene que ser una experiencia, ¿verdad?, de un encuentro personal con el Señor. Y claro que sí, si vos estás en paz, en serenidad, ir a misa es encontrarse en una paz total y absoluta, ¿verdad?, con el Señor. Si haces un camino de fe, también en una forma verdadera. Porque no es también ir por ir. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa eso, verdad? Bueno, en fin, son cosas de la vida que tenemos que también saber nosotros interpretar y escuchar. Entonces, la interpretación, escuchen bien lo que nos dice, personal por una parte, o sea, en relación, porque estamos en esa relación entre personas, es importante. Pero atención, cuando nosotros entramos en un aspecto solamente unipersonal y mesiánica de este texto, parece haber surgido después del destierro. Esto nos da a entender que esto surge después del destierro, a la luz de las esperanzas escatológicas de Israel, alimentadas por los profetas post-exílicos, ¿viste? Esto ya encontramos en el estudio serio, científico, ¿verdad? Vos le preguntás a un protestante y te va a decir, no, porque esto sucedió en tiempo de Moisés, y Moisés lo dijo, y Moisés se puso ahí de pie, y Moisés tiraba su barbita y iba hablando ahí, diciendo todo este discurso. No, 900, 1000 años después esto se escribe, 1000 años después, incluso de una forma retrospectiva, ¿verdad? Y esto es lo lindo, ¿verdad? Porque ellos están mirando desde esta realidad que ellos están viviendo después del exilio. Por eso son profetas post-exílicos, quiere decir después del exilio. Se está escribiendo todo el libro del Deuteronomio sobre realidades concretas. Necesitaron una dura experiencia para poder ahora levantar, ¿verdad?, la cerviz, levantar la cabeza y darse cuenta, Señor, reconocemos, dicen los autores de la escuela de Deuteronomio, reconocemos, Señor.
Bueno, fíjense un poco eso, mira un poco lo que pasó con ellos. Estamos en el 500, ¿verdad? Antes de Cristo. Ahora díganme, nuestra realidad, ¿qué tal? ¿Cómo andamos por casa? ¿Será que nosotros también necesitamos entrar en el barro, entrar en una situación catastrófica tan difícil? Y ahí recién comenzamos a pensar. ¿O vamos a dejar siempre que nos lleven por caminos equivocados, por caminos erróneos, ¿verdad? Hay una palabra que incluso, fíjense, que es muy, muy dura, ¿verdad? Del Génesis. Nosotros ya repetimos varias veces, pero yo voy a repetir nomás porque me parece que hace un poco relación con esto y hace una síntesis también de nuestro camino de fe. Capítulo 6 del Génesis, versículo 5. Es muy dura esta realidad porque dice lo siguiente. Dice capítulo 6, ¿verdad? Versículo 5 del Génesis. Cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra. Imagínense lo que está diciendo. Y aquí pone en boca de Dios o a los ojos de Dios. Dios es el que está mirando y se da cuenta. Cuando Dios vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba su mente tendían al mal. Se arrepintió el Señor de haber hecho al ser humano sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Hoy venían de Yárabe, ¿verdad? Estos son géneros literarios, ¿verdad? Y dentro de estos géneros nosotros le llamamos el antropomorfismo, es decir, Dios que tiene forma de hombre. Dios habla como si fuese un hombre. Dios sufre como si fuese un hombre. ¿Verdad? Dios que mira y se da cuenta, ¿verdad?, de la maldad del hombre en la tierra y que los designios que forjaban su mente, dice, siempre tendían al mal. Es eso lo que nos está diciendo de nuevo y una repetición que encontramos en el Deuteronomio. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza,
elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer
comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso del libro del Deuteronomio. Nos vuelve a hacer pasar, ¿verdad?, por toda esta historia de la salvación, por todo lo que estábamos leyendo en el Génesis, en el Éxodo, Levítico. Después otra vez volvemos a retomar en el Número y ahora estamos en el Deuteronomio ya como un corolario, decíamos, como una conclusión. Si vamos a tomarlo y vamos a entenderlo como si fuese un Pentateuco, ¿verdad? O sea, como un resumen de todo lo que se fue viviendo. Moisés, ese viejito de 120 años que hace su conclusión antes de morirse y al mismo tiempo le está dejando esa conclusión al pueblo que va a entrar a la tierra prometida y le está diciendo, bueno, belleza peake, belleza cuaque, jaque pe, pejota y no pepe, peñan de yaro me eva cueñan de, aupeye ya jabe, allá que jabe upepe, belleza pe ana, allá ya po peñan de yaro y pota. Entonces, ya en tu pona que na ya esa, es para ya pona ba esa ya pota. Es tan interesante esto, ¿verdad? Porque entonces el Señor es como que le está abriendo, ¿verdad?, la mente, ¿verdad?, el corazón a esta gente antes de tomar una, vamos a decir, no digo una decisión, sino que antes de comprometerse a entrar en este camino y en asumir en la tierra prometida aquello que Dios le está pidiendo, aquella responsabilidad. Tenés que asumir tu responsabilidad. Y para eso yo te digo, le dice Moisés, sobre experiencia, mira todo lo que fue haciendo Dios. Todo el primer discurso, ¿se acuerdan?, que nosotros reflexionamos, era un Moisés que reflexionaba y que hablaba y que decía sobre las acciones de Dios, cómo los fue liberando, cómo Dios los fue sacando, ¿verdad?, de esa esclavitud, ese camino desde Egipto, desde el monte Oreb, en realidad cuando los hace caminar por el desierto. Pero la acción de Dios, una acción salvadora continua de parte de Dios. Y luego nos encontramos ya frente a la tierra prometida, lo que estamos mirando y lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Y entonces va hablando también de nuestras autoridades, cómo tienen que ser. Aquí estamos hablando de los profetas. Decíamos, la interpretación unipersonal y mesiánica de este texto parece haber surgido después del destierro, a la luz de las esperanzas escatológicas de Israel, alimentada por los profetas post-exílicos. Así fue ciertamente interpretado el texto por la tradición cristiana primitiva. Esto, a ver un poco, Hechos de los Apóstoles 3. Vamos a mirar un poco, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, es donde nosotros vamos a encontrar en el versículo, capítulo 3, y el versículo que encontramos en Hechos de los Apóstoles es del 22 al 23. Dice lo siguiente, Moisés, ahí está, haciendo referencia a esto que estamos estudiando nosotros, dijo, el Señor suscitará para ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que Él les diga. El que no escuche a este profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también estos días, etcétera, etcétera. Entonces, aquí esa frase de Moisés se está tomando en un sentido, decíamos, mesiánico, que son de los profetas post-exílicos. O sea, lo que vendrá, lo que se realizará. Todavía no se está realizando, pero ellos ya están como anunciando. Eso es lo que vamos a vivir. En la medida en que nosotros nos liberamos totalmente, esta es la gracia y la posibilidad de vida que tendremos, ¿verdad? Bueno, después entonces, así fue ciertamente interpretado el texto por la tradición cristiana primitiva, ¿verdad? En Deuteronomio 18:8 se describe claramente la misión profética. Pondré mis palabras en su boca. Pondré mis palabras en su boca. Y Él les dirá todo lo que yo le mande. Y se señala entonces obligación que tiene el pueblo de hacer caso a esas palabras. Hará todo lo que yo le mande.
De esta manera se señalaba la obligación que tenía, ¿verdad?, el pueblo de hacer caso a esas palabras. Ahora el tercer punto, el tercer ítem, nosotros hablamos y vamos a comenzar a entrar, es las relaciones humanas. Dios con el pueblo, Dios con el hombre, ¿verdad? Después también todo lo que encontramos, los que están al frente de la comunidad, decíamos en estos capítulos. Y ahora entonces la tercera parte va a ser las relaciones humanas y sociales. Es decir, aquí se está refiriendo más a un nivel antropológico, horizontal, el hombre con el hombre dentro de la comunidad, la responsabilidad, ya la responsabilidad social. ¿Cuál es mi responsabilidad con la sociedad? Yo ante la sociedad y la sociedad ante mí. Esto es hermoso, ¿verdad? Esto es hermoso. Hoy en día nosotros hacemos eso. Las empresas tienen la responsabilidad social, ¿verdad? Pero hay que ver si esa responsabilidad social es verdaderamente algo del que nosotros podemos entender, ¿verdad? Si nosotros podemos entender con esta cuestión de la responsabilidad social, que es una cuestión no solamente del aspecto religioso, pensando no sé en qué cosa, en un elemento simplemente sagrado, mágico, ¿verdad? No, la religión no es. La responsabilidad social, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y fuiste a visitarme, estuve desnudo y me vestiste, y así sucesivamente. Agreguen ustedes a nuestra realidad hoy, ¿verdad?, cómo nosotros hacemos este servicio en nuestras relaciones humanas y sociales. Estuve sin escuela y me ayudaste a pagar una beca. Estuve, no sé, cualquier otro elemento, que estuve sin trabajo y me ayudaste a conseguir un trabajo. En fin, ustedes vean en esa situación en que ustedes se encuentran y que pueden hacer algo por los demás. No piensen que solamente lo que te dice en el Evangelio, así al pie de la letra, tenemos que hacer, sino que todo aquello que es levantar al hombre, la humanización, es humanizar a la persona. Entonces estas relaciones humanas y sociales que va del 19 al 25. Del capítulo 19 al 25 tenemos el tercer bloque de leyes, ¿verdad?, del Código Deuterocanónico. Es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad?, en estos días, solamente una presentación general. Tenemos el tercer bloque de leyes del Código Deuteronómico. Estamos sobre las relaciones humanas y sociales desde el capítulo 19 y 25. Pero el próximo curso vamos a tratar sobre esto, queridos amigos. Por el día de hoy nos despedimos y les dejo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.